La clase anterior hablamos acerca del arte incaico. Pues el día de hoy hablaremos sobre el desarrollo cultural maya y azteca. ¿Sabías que las civilizaciones o las principales áreas culturales de Mesoamérica y sus evidencias arqueológicas se desarrollaron de manera paralela a la civilización incaica? Los aztecas. Al igual que los incas en los Andes, los aztecas representan la síntesis de logros culturales obtenidos durante siglos en la región mesoamericana. La sociedad azteca. El núcleo social azteca lo constituía el Calpulli, grupo familiar que tenía un mismo antepasado y poseía sus propios dioses y tierras de cultivo. Sobre esa base se establecían los sectores sociales aztecas, que eran muy definidos. La movilidad social era casi imposible. Es así que tenemos a la nobleza. Estaba constituida por la familia imperial y la clase dirigente, sacerdotes, jefes militares y jefes de los calpullis. El pueblo se dividía en dos grupos: los pochtecas o mercaderes, los campesinos y los artesanos, y finalmente los siervos y los esclavos. Estos formaban el grupo social más bajo. Los siervos eran libres, aunque tenían la obligación de trabajar para el Estado o para un particular, mientras los esclavos estaban sometidos a sus amos y carecían de derechos. Estado azteca. La máxima autoridad política azteca era el emperador Tlatoani, quien a la vez era jefe militar, juez supremo y representante de los dioses. No obstante, su poder no era absoluto, pues lo compartía con el Consejo Supremo, formado por los jefes de los calpullis. Ellos elegían al gobernante sucesor y lo asesoraban, pero podían destituirlo si consideraban inepto para gobernar. Los funcionarios estatales eran elegidos directamente por el emperador y se encontraban distribuidos en las diversas ciudades del imperio. Los jueces resolvían los conflictos y determinaban las penas, que por lo general eran muy severas. Los sacerdotes dirigían el culto y colaboraban con el emperador. Y finalmente, los militares se encargaban de la expansión territorial del imperio. Hablemos sobre la economía. Las principales actividades económicas de los aztecas eran la agricultura y el comercio. La agricultura se desarrolló gracias a los sofisticados sistemas de riego y siembra. Los aztecas utilizaban las técnicas de la roza y la tala en zonas altas, el riego en las llanuras y las chinampas en las orillas de los lagos. Preparaban sus tierras con fertilizantes naturales como el guano y el sistema de la quema de terreno. El cultivo principal era el maíz, pero también sembraban frijoles, ajíes, tomates, cacao y pimientos. Pero, ¿qué eran las chinampas? Pues las chinampas fueron islas artificiales construidas sobre el lago Texcoco. Su productividad llegó a abastecer a la población de Tenochtitlán, que se presume habría sido de unos 200 millones de habitantes. El comercio estaba a cargo de los pochtecas, que ocupaban un estrato social especial y gozaban de ciertos privilegios. La actividad comercial se realizaba en gran cantidad de mercados. El arte azteca. La principal expresión de arte azteca fue la escultura. Sus representaciones de hombres y animales destacan por su gran realismo y belleza. La arquitectura azteca también sobresale por sus magníficas construcciones y por el diseño de sus ciudades, especialmente de la capital, Tenochtitlán. Esta ciudad disponía de una red de canales para el tránsito de canoas, acueductos que abastecían de agua dulce a la ciudad y un sistema de drenaje. Los aztecas construyeron allí pirámides dedicadas a los dioses. Hernán Cortés, el conquistador español, nos describe esta ciudad de la siguiente manera:
Esta ciudad de México estaba fundada en la laguna de agua salada, de modo que desde cualquier extremo de la misma al corazón de la ciudad hay 2 lenguas de distancia. Tiene 4 entradas con accesos por calzada artificial, de una anchura de 2 lanzas de caballería. Su extensión es semejante a la de Córdoba o Sevilla. Sus calles principales son muy largas y rectas. Algunas están divididas de modo que una mitad de la calle es de tierra y la otra un canal, en el que circulan embarcaciones. Aquí y allá, los terraplentes están cortados por zanjas que comunican entre sí a los canales de las distintas calles. La religión en el Imperio Azteca. Las divinidades aztecas más importantes eran Huitzilopochtli, que representaba al sol y a la guerra, y Quetzalcóatl, dios de la sabiduría, al que se le representaba como una serpiente emplumada. Los aztecas creían en la existencia de una vida ultraterrenal. Los guerreros muertos en combate y las mujeres que fallecían al dar a luz iban al cielo. Los ahogados, los leprosos, enfermos eran relegados al infierno. La religión estaba muy ligada a la guerra. Los prisioneros eran sacrificados luego de los rituales que oficializaban los sacerdotes o calmacac, que también manejaban los conocimientos científicos. Hablemos ahora sobre los mayas. El pueblo maya formó una de las civilizaciones más antiguas y brillantes de la América prehispánica. Se desarrolló en la península de Yucatán, México, en el actual territorio de Guatemala y parte de Honduras. Sus orígenes se remontan al primer milenio antes de Cristo, época en la que se desarrollaron los primeros asentamientos mayas durante la influencia olmeca. Los mayas alcanzaron su apogeo cultural entre los siglos IV y IX de nuestra era, durante el periodo clásico. A partir del siglo XI, los toltecas ejercieron influencia política y religiosa sobre ellos. Las principales ciudades-estado, bajo el predominio de Chichén Itzá, formaron la Liga de Mayapán, que unificó el espacio maya. Posteriormente, la liga se disolvió y las ciudades-estado sostuvieron una serie de conflictos internos hasta el siglo XVI. La sociedad y el Estado maya. Los mayas formaron una sociedad jerarquizada. Existían 3 grupos sociales principales: la minoría gobernante, formada por las familias nobles y los sacerdotes; el pueblo común, conformado por los campesinos y mercaderes. Estos debían entregar 1/3 de la producción a la nobleza y otro a la casta sacerdotal. Podían reservar para sí el tercio restante. Y finalmente, los esclavos, sector integrado por un grupo de gente sin derechos, eran comprados o capturados y solían ser sacrificados en las fiestas. Las actividades económicas mayas. La base de la economía maya fue la agricultura. Para ampliar sus áreas de cultivo, los mayas desarrollaron avances tecnológicos como la introducción de los regadíos. A medida que fueron consiguiendo mejores cosechas, las ciudades mayas se hicieron más ricas, de modo que pudieron disponer de tiempo y recursos para otras actividades, como el comercio. Los mercaderes intercambiaban sus productos con otros pueblos mesoamericanos. Exportaban maíz, sal, miel, cera, pescado, algodón, plumas, maderas, jade, turquesas, cacao, caucho, pieles, entre otros. Religión de los mayas. Los mayas fundamentaron todos los actos de su vida respecto a sus creencias religiosas. Por esta razón, el culto requería la participación de numerosos sacerdotes y la construcción de templos adoratorios. El ahuacán o sacerdote dirigía las principales ceremonias religiosas en las que eran frecuentes los sacrificios humanos. Sus principales dioses fueron Hunab-Ku, creador de todo y padre de los dioses; Itzamna, señor de la sabiduría; y Kukulcán, versión maya del dios azteca Quetzalcóatl. La arquitectura. Los mayas construyeron importantes centros ceremoniales con asentamientos de población. Estos recintos eran la sede de las ciudades-estado, cuyo poder se manifestaba en su grandiosa arquitectura.
arte que alcanzó su máximo nivel durante el periodo clásico. En cada ciudad, los mayas edificaban grandes pirámides artísticamente decoradas, que servían como templos, palacios y observatorios astronómicos. También construyeron lugares públicos como los recintos con graderías donde se observaba el juego de pelota. Algunos de los conjuntos arquitectónicos más importantes fueron Palenque, Uxmal, Mayapán, Copás, Tikal, Bonampak, etc. Hablemos ya para terminar acerca de los logros culturales de los mayas. Los mayas desarrollaron un complejo sistema de escritura jeroglífica. Las inscripciones en los grabados los hacían en estelas, dinteles y escalinatas, así como en códices de papel o en pergaminos de piel de animales. A través de estos códices es posible conocer la historia de la religión y los avances científicos de los más antiguos mayas. En el campo de la astronomía, los mayas elaboraron un complejo calendario de 365 días, uno de los más exactos de la antigüedad. Para lograr esa exactitud, construyeron observatorios astronómicos que les permitieron estudiar el movimiento de los astros y definir con gran precisión los ciclos del Sol, la Luna y los eclipses. Con ese dato, armaron una tabla de predicciones a la que solo tenían acceso los sacerdotes. Los mayas también alcanzaron un gran conocimiento matemático. Inventaron enormes unidades de longitud para calcular las distancias entre las estrellas y los planetas. Su sistema numérico fue vigesimal, es decir, basado en el número 20. Además, fueron uno de los primeros pueblos en concebir la numeración de posición y el uso del cero, lo que revela su alto nivel de abstracción intelectual. Es así que con toda esta información podemos dar fin a esta lección. Espero haya sido de su interés. Nos vemos la siguiente clase.